Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús, que nos recuerda, nos esfuerza. Solo de Jesús, la sangre de nosotros, y nos sanará, y nos salvará, mi Dios. Solo de Jesús, mi Dios, que Dios en la tormenta yo nombra nunca cambiarás, no importa dónde estés, en tus manos están todas mis lágrimas, el mismo serás, no importa dónde estés. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, ahora que me llames, tú me llevas más allá de lo soñado, y de los pasos que hemos llevado, mis gracias. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, ahora que me llames, tú me llevas más allá de lo soñado, y de los pasos que hemos llevado, mis gracias. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames, tú me llevas más allá de las soñadas, y de las El mismo serás, no importa Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la Escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Shalom. Estamos viendo esta serie que habla acerca de la actuación, de la pretensión, de la hipocresía. Y el día de hoy veremos este punto de que la hipocresía no es algo solamente colateral, la hipocresía sobre todo es algo individual. Una de las elecciones más importantes que vas a hacer en la vida es tu cónyuge. Tu cónyuge determinará en tu vida el tipo de hombre o de mujer que vas a llegar a ser. Cuando ves un matrimonio que tiene muchísimo tiempo ya casado, en su persona individual puedes ver el tipo de personas que son, pero podríamos decir también que en su formación matrimonial puedes ver el tipo de personas que son. Es gente, posiblemente es un matrimonio que provee un cierto tipo de honor, que provee un cierto tipo de respeto, que provee un cierto tipo de confianza, porque realmente que el matrimonio es uno, pero lo conforman dos personas. Y que por eso esa persona que has de elegir en tu vida tiene que ser una persona importante, porque tu vida se determinará de esa persona. Esto es lo que puedas lograr hacer, lo determina la persona con la cual te casas. Y en esta lección de la hipocresía, y reiteramos, hipocresía simplemente es el contexto grecorromano de la drama, del teatro, de ponerse una máscara encima, enfrente, pues es el pretender, es el mostrar una apariencia que no debería de ser. Y en Hechos capítulo 5 nos muestra cómo es que un matrimonio declara el tipo de irreverencia y profanidad que puede existir dentro de la iglesia primitiva. Si no lo han leído, en Hechos capítulo 5, versículo 1 y 2, dice así la palabra de Dios. Pero cierto hombre, y me gusta cómo cuando lo explica Lucas, no dice, pero cierto miembro o cierto hermano, dice, pero cierto hombre, o sea, le llama antropos, que es algo común, ¿verdad? Cierto hombre, ¿verdad? No dice el hermano Ananías, no dice
el hermano amado, no, cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad. ¿Qué es una heredad? Una heredad puede ser una parcela, puede ser un terreno o puede ser una propiedad, bienes y raíces, real estate, una propiedad. Entonces vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayéndolo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Por eso esta historia está basada en Ananías y en Safira, en una pareja que, pudiendo mostrar el amor a Dios de una manera transparente, prefieren colocar un poco de drama, de teatro, de hipocresía en su vida, y pretenden y proyectan y aparentan algo que realmente no es. Y luego dice así en Hechos 5, 3 y 4, dice: y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de heredad? Reteniéndola, ¿no se quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Demos un contexto de lo que está ocurriendo ahí en Hechos capítulo 4, antes de Hechos capítulo 5, donde vemos esta pareja. El contexto es: la iglesia comienza, tienen 3,000 miembros varones más sus familias, después aplican más y llegan a 5,000 miembros más familias, y la iglesia empieza a crecer a números agigantados. La iglesia estaba muy unida y estaba creciendo, y la iglesia, por su crecimiento, empezó a mostrar las enseñanzas de Jesús, y era muy benévola con todos y proveía a cada uno lo que necesitaban dentro del pueblo de Dios. Así que, como en todo lugar, como siempre sucede en todo pueblo, en la iglesia había muchos miembros que tenían bienes y tenían posesiones y tenían heredades. Y entonces estas heredades que ellos tenían, estas posesiones que ellos tenían, pues lo que vieron ellos, lo que nació de su corazón de ellos, no porque fuera un mandamiento, porque nunca fue un mandamiento de los apóstoles que las vendieran. Era mandamiento que no se olvidaran de los pobres, era mandamiento que era mejor dar que recibir, era mandamiento que proveyeran a la necesidad. Pero ellos, dentro de ellos, algunos miembros tuvieron a ver vender sus heredades, sus propiedades, y lo que hicieron fue que trajeron a los pies de los apóstoles el precio de las propiedades. Entonces, una heredad, si lo pudiéramos trasvaluar del primer siglo al tiempo de hoy, pues imagínense lo que significaría tener una casa aparte de la tuya, o tener un terreno aparte del tuyo, o tener, ¿verdad?, una heredad aparte del que ya tienes. O sea, era gente que pues tenía... estaba muy bien acomodada porque tenía estas propiedades que al fin de cuentas pues valían dinero y que podían ofrecer la necesidad. Entonces ellos las vendían, y ¿qué se hace? Se hace una evaluación, ¿no? Llega un evaluador y hace una evaluación y estudia el mercado y dice: bueno, esto es lo que vale esta propiedad y esto es lo que tienes y por esto la puedes tú vender. Y ¿saben cómo han subido las casas de solamente hace 4 años con la pandemia al día de hoy? ¿Saben cómo se han multiplicado? Ellos lo vendían y el precio de la heredad lo traían a los pies de los apóstoles, y los apóstoles decían: ok, vamos a repartir esto en la necesidad de los miembros. Entonces, ese es el contexto. Entonces, luego viene un miembro al cual se le da el nombre, su nombre es José, realmente su nombre se le titula Bernabé, se le empieza a llamar Bernabé porque Bernabé en hebreo significa hijo de consolación. ¿Y por qué hijo de consolación? Porque era al parecer una persona que consolaba a muchísimas personas. Él era levita, era de la tribu de Leví, de los sacerdotes, era natural de Chipre, esto es, había nacido en Chipre, en la isla de Chipre, en medio del mar Mediterráneo, y lo que hace es que él tenía una heredad, la vendió y trajo el precio a los pies de los apóstoles. Ve el concepto: heredad, valor; vender, valor; traer, valor. Entonces yo les decía la importancia entre la diferencia del precio y del valor. El precio puede ser el mismo, pero la gente lo valora de distinta manera.
Entonces, para ellos, para Bernabé, para José, para este levita, él tenía una heredad y tenía un valor de la heredad. Y entonces en ese valor de la heredad la vende. Luego él, de lo que vende, de lo que le dieron, decide traerlo porque su intención fue que posiblemente podía ayudar con algún tesoro que tenía ahí, pero él dice, no, sabes que tengo este terreno, tengo esta heredad, lo voy a vender y lo voy a dar. Entonces ciertamente bien hubiera dicho, sabes que voy a vender este terreno, la mitad se me queda, la otra se da, no, pero él dice, tengo esta heredad, se la voy a dar a los apóstoles. Entonces, vender y luego ¿qué? Y traer. Y a todo esto se le da un valor. Ahora, pero en el caso de este Ananías y Zafira, hermanos, que es una pareja, ellos mal gestionan su emoción. Y al mal gestionar su emoción, esto produce pretensión, produce falsedad, produce apariencia y produce hipocresía. Eso fue lo que pasó con ellos. Porque ciertamente tenían, y lo que tenían que hacer es el mismo valor que tenían o percibían de la heredad, tenían que tomarlo y tenían que darlo. Es lo que tenían que hacer. Pero como empezaron a ver y se empezaron a emocionar, porque a veces uno se emociona y a veces hay que tener cuidado con la emoción, hermanos, porque a veces uno ve a los demás y a ver qué está pasando y uno también se emociona. No, si él da, yo también doy. Si él puede, yo también puedo. Si él quiere. Entonces, la Biblia es clara cuando dice Salomón, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Hay dos tipos de sacrificios, el sacrificio de los necios y el sacrificio de los sabios. El sacrificio de los necios es lo que hizo Ananías y Zafira, mal gestionar su emoción. Vieron lo que todos y dicen, yo también puedo, pum, pum, pum. Y a veces uno es imprudente y claro, entre más vas madurando eres más prudente, ya meditas más. Antes de comprometerte, mejor que le piensas, porque a veces te comprometes y ese es el sacrificio de los necios. Y eso fue lo que pasó con este Ananías y Zafira. Y dice ahí, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas, dice ahí, tus palabras. Sean pocas tus palabras. Entonces, Eclesiastés 5:1 dice, piénsale bien. No sea que te comprometas a algo que no puedes. Que la emoción no inunde tu razonamiento, tu lógica, sobre todo tu espíritu y tu corazón. Entonces, la emoción mal gestionada de ellos, de Ananías y de Zafira, al ver al resto de sus hermanos en la fe, los llevó a hacer algo que realmente no estaban totalmente convencidos a hacer. O sea, la heredad era suya antes de venderla. Cuando recibieron el dinero era suyo después de venderlo. ¿Ok? Pero en su corazón habían intencionado algo para eso. Y como vieron que Bernabé y que los demás hermanos hacían eso, pues lo que tenían que hacer es, si poseo, lo vendo y lo traigo. Y aquí entendemos un concepto muy importante en cuanto a la adoración. Pon atención. La adoración no inicia cuando uno llega al lugar de reunión, sino en lo más profundo del espíritu, donde se desarrollan las intenciones al gestionar las emociones apropiadamente, llegando a Dios con el corazón en la mano de una forma sincera y veraz, sin hipocresía. Esta es la adoración en espíritu y en verdad. O sea que antes de venir al edificio, ya está iniciando tu adoración. Para ellos, la adoración no inició cuando lo pusieron en los pies de los apóstoles. Para ellos la adoración inició en el momento que decidieron vender su heredad. Pero fíjate, su adoración estaba basada en lo que vieron de los demás. Dijeron, bueno, ¿qué está pasando? Y como pareja platicaron, oye, que están dando, que están vendiendo y, oye, tenemos ahí el terrenito está ahí en Michoacán, ahí el terrenito está ahí en Guanajuato, ahí el terrenito está en Guatemala, ahí el terrenito, o sea, es el concepto.
Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos emocionamos o qué? Pues es que nos vamos a ver mal, ¿no? Pues si todos están dando y no damos, pues aquí como que no se ve bien, ¿a qué? Pues hay que darlo. Pero ¿qué sucede, hermanos? Hay un cambio de corazón porque lo venden y una cosa es tener una cosa, un pedazo de tierra que no significa nada, pero ya cuando tienes el dinero, o sea, el pedazo de tierra, cuando tú tienes una parcela, tienes un terreno, vamos a decir que en México, o vamos a decir aquí, un acre, en México una hectárea es más, pero un acre, vamos a decir, pues tienes un acre y dices, bueno, no es como que dices, ok, sabes que me voy a quedar con esta esquina y lo demás, no, es todo. Pero ya cuando lo vendes y lo tienes en monedas, ya es distinto. Cuando tienes en monedas, ya es como que ahora sí lo puedes, ¿qué? Lo puedes dividir correctamente. Por lo tanto, hermanos, nunca pienses que tu adoración inicia al pasar la puerta. Tu adoración ya inicia desde tu espíritu. Esa es la adoración en espíritu. ¿Quería venir a la iglesia? ¿O vine porque, pues tengo que venir? ¿Quería dar lo que di? ¿O lo di porque, qué presión me meten? ¿Quería cantarle al Señor? ¿O canté porque pues todos están cantando? Fíjate qué interesante, hermanos. Ahora, la hipocresía de Ananías y Zafira se basó en eso. ¿En qué se basó ellos? En que era una mentira y una falsedad lo que estaban haciendo. Esto es, mentira en la adoración. ¿Por qué mentiste al Espíritu de Dios? Dice Pedro. O sea, ¿cuál es su mentira? Vendió su heredad, pero cuando tenía el dinero, hermanos, sustrajo. Pero al sustraer no les dijo. Ahí es donde está la mentira. Ahí es donde está la falsedad. O sea, quieren aparentar algo que no es. Es como decir el día de hoy, bueno, ¿cuánto vale un acre aquí en el código postal 60124? Porque no es lo mismo aquí, allá es más barato, aquí es más caro y acá es más caro, ¿sí ves? O sea, entre más cerca del centro de una ciudad es más caro. Entonces, ¿cuánto vale un acre, dices tú? Pues tanto. Entonces, la verdad que si el apóstol pues es una persona ignorante, pues no sabe, ¿va? Pues quién sabe, la trajiste. Pero si es una persona que le gustan los números y está viendo bienes y restos todo el tiempo, dice, no, espérate, no la vendiste en ese, no me sacas. No, vendí un acre, hermano, y costó $20 aquí en 60-124. No, pues tendría que estar al lado de la autopista, ¿va? O al lado de ahí de los tanques de gasolina para que explotara tu terreno, pero no. O sea, es un valor. Pero el apóstol no es el que se dio cuenta por sí mismo, sino porque el Espíritu Santo vio que vendieron, que sustrajeron. Y el apóstol le dijo, ¿por qué mentiste? Ahora, él les dice esto, y esto es muy importante más en cuanto a nuestra adoración. Le dice el apóstol, ¿no era tuya la posesión? ¿No era tuya la heredad? Y la respuesta es sí. ¿No era tuya también la venta del terreno? ¿La venta? Sí. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es traer algo y hacer pensar a alguien más algo. El problema es hipócritas, la hipocresía. Ese es el problema, hermanos. Es mentirle a Dios cuando no hay forma ni necesidad de mentirle a Dios. ¿Cuál es el error que cometen, hermanos? Traen, pero sustraen. Y la pregunta es, ¿por qué sustrajeron? Codicia, no, ya era de ellos. O sea, la codicia es cuando algo no es tuyo. Tú codicias a veces algo que no es tuyo. Dices, codicio, pero porque no lo tengo. Pero en este caso no es codicia porque ya es algo que es de ellos. Codiciar algo que no se tiene es importante, es natural, es humano. Pero ya es tuyo, lo que dice Pedro. Pero si ya es tuyo, antes de venderlo era tuyo y después de venderlo es tuyo, entonces ¿por qué haces esto? Lo que fue avaricia, hermanos. Aunque era de ellos, en parte querían tener lo que ya era parte. Hipocresía porque sí, porque la apariencia para ellos fue más importante. O sea, Ananías y Zafira querían verse igual que todos los demás. ¿Dónde está la fractura? La fractura está en algo, hermanos. ¿Sabían los dos lo que estaban haciendo? Bueno, si se acaba el capítulo 4, capítulo 5, versículo 5, no sabemos, pero como sigue, sabemos. Los dos lo sabían. Por eso la hipocresía es individual. Esto es, ¿sabían los dos? Sí, y después lo aclara la Escritura. Ahora, cuando hay un matrimonio disfuncional es cuando los dos, en vez de ayudarse, son cómplices en la falsedad.
Esto es bien complicado, hermanos. Por eso es tan importante la persona que eliges como tu pareja. Esto es, hay veces que hay matrimonios que en vez de ayudarse, pues los dos son igual de hipócritas. O son cómplices en cuanto a su hipocresía. Es lo que vemos en ellos. ¿Qué debió haber dicho ella o él? ¿Sabes qué, Ananías? Mira, mi amor, la verdad no seas así. Hay que dar todo. O hay que decir que no dimos todo. Es lo que debió haber. ¿Qué debe haber hecho él? ¿Sabes qué, mi amor? Yo sé que quieres tú para tus cajitas del Amazon y todo lo demás. El Shein y el Temu y todo lo demás. Y las ofertas que nunca acaban. Pero vamos a dar lo que es. Tenemos aquí, hermanos, el yugo que se toma no solo para sobrellevar las cargas, sino para decidir qué camino ha de ser el que se ha de tomar. Fíjate que cuando se habla en Efesios capítulo 5, antes de entrar a la parte de mujeres estar sujetas a vuestros maridos, ¿verdad? Se habla acerca de algo y dice el versículo 21, someteos unos a otros en el temor ¿qué? De Dios. Por lo tanto, en un matrimonio, pongan atención las doncellas y los jóvenes que no se han casado. Jonathan, Samantha, Leví, pon atención porque también te vas a casar. Y yo creo que bien rápido, amén. No ves a tu papá que no decide. ¿Ok? Y cuando te cases, pon atención, ¿ok? En la iglesia, hermanos, no solamente tenemos que tener varones de Dios, pero sobre todo damas de Dios. Repito, no solamente varones, sino también ¿qué damas? ¿Qué es una dama? Dama es una mujer noble, distinguida y que proyecta en tratamiento, da respeto. Una dama de Dios es aquella mujer espiritual que ayuda con su porte a su marido a tomar el camino del temor ¿qué? A Dios. O sea, si Zafira hubiera sido una dama de Dios, le hubiera dicho, ¿sabes qué? No, simplemente no. Lo que estamos haciendo está ¿qué? Mal. Y Ananías, pero yo soy el marido y el esposo y yo aquí. No, o sea, yo te amo, mi amor, y me sujeto, pero no, o sea, esto está mal. Una mujer que es dama de Dios ayuda a un hombre a ser un varón de Dios, para que la hipocresía no sea una complicidad familiar. Porque callarle al esposo su mala obra es ser cómplice de su hipocresía. Tú ves en muchos lugares de corte se ve este símbolo, la dama de la justicia. ¿Y cuál es su significado? ¿Lo han visto? Levanta la mano, ¿quién lo ha visto esto, hermanos? Lo explico brevemente. ¿Ok? La venda representa decisiones objetivas e imparciales. La balanza simboliza la consideración objetiva de los argumentos de las partes enfrentadas. La espada indica su capacidad de coerción para imponer las decisiones que adopta. Y el código y serpiente, la serpiente simboliza el mal, por lo cual la justicia pisa la cabeza del animal que ataca el código o los libros de la ley. ¿Qué está diciendo esto, hermanos? Que necesitas, Caleb, ponme atención, por favor. Busquen una dama de Dios, de justicia. ¿De qué sirve que trae todas sus pestañotas ahí? Bien falsas son las pestañas también. Porque no son de ella, ¿a poco no? Entiendan, hermanos, el concepto es que el hombre y la mujer pueden ser cómplices. ¿Qué es una dama de Dios? Es aquella que es temerosa de Dios. Es aquella que entiende que es mejor servir a Dios aún antes que a su marido. Es aquella que entiende que es ayuda idónea para asistir en aquellas cosas que el esposo no ve o a veces no quiere ver. ¿Tú crees que cuando hay un matrimonio así que dices mis respetos ahí en la iglesia, nada más es por él? No, menos. Ahí la mujer está como cuchillito de palo, no corta, pero espérate mi amor. Tenemos que ir. La mujer, hermanos, determina mucho, hermanos, el rumbo de un matrimonio. El rumbo de la adoración. A ver, la mujer dice, recibiste las taxas, sí. ¿Por qué estamos dando lo mismo? No, que tú no sabes que yo los gastos que tenemos. No, o sea, sí, pero ¿por qué? Pues son tus cajitas de Temu. Sí, pero ¿por qué estamos dando lo mismo? ¿Vendiste un terreno por allá? ¿Por qué estamos dando lo mismo?
¿Recibiste overtime? ¿Por qué estamos dando lo mismo, hermanos? La mujer ayude al hombre. Porque el que calla, ¿qué, hermanos? Otorga. Y la mujer es aquella que entiende que a veces el marido se hace de la vista como que no quiere ver, ¿no? Espérate. Es aquella que entiende que su colaboración puede salvar su vida y la de su marido. Es aquella que entiende que la adoración de Dios inicia en el Espíritu y es dirigida, ¿por qué? Por la verdad. Zafira estaba muy lejos de ello. El varón de Dios es ¿qué? El varón de Dios es aquel que entiende que la bendición está tomada de la mano de la obediencia. Es aquel que entiende que Dios sabe lo que posee, lo que vende y lo que trae. Por lo tanto, entiende que Dios no espera más de lo que puede traerle. Dios no pide más de lo que puedes traerle. Dios sabe lo que tenemos. Dios espera que te comportes a la altura. Es aquel que tiene una relación con Dios donde la falsedad no entra, porque el temor es la puerta y la fe la esencia de la morada donde vive. Es aquel que está dispuesto a dar porque sabe que no hay pérdida en el Señor. No hay nada que vas a perder. Todo lo que tú le das al Señor de trabajo, lo que tú le des de tiempo, lo que tú le des de honor, Dios te lo va a recompensar siempre. Al 100, al 300 y al 1000. Y si no, dijo el Señor, probadme y ver si no abro las ventanas de los cielos. Dios nunca es aquel que con temor dirige a su mujer y unidos son temerosos a Dios para que como matrimonio le den la honra y la gloria a Dios. Porque no se trata de aparentar algo que no se es, sino de ser lo que uno es y de esforzarse en lo que uno tiene y de dar lo que uno tiene, no más de lo que uno tiene. La hipocresía en este caso fue individual. ¿Por qué? Porque llegó él y cuando le dijo esto, ¿por qué mentiste? Cayó y expiró. Y entonces los que estaban ahí tuvieron temor y los jóvenes lo envolvieron en una sábana, lo sacaron y lo sepultaron. Pero aquí se entiende que primero vino él. 3 horas después, su esposa entra, hermanos, sin saber lo que había ocurrido. Aquí se ve la complicidad de este matrimonio. Por eso aquí vemos que la hipocresía es individual. ¿Por qué? Porque entra y le pregunta a Pedro directamente: ¿vendisteis en tanto la heredad? O sea, fíjate cómo Dios es justo. Uno no va a pagar por los pecados de su marido, ni el marido por los de la mujer. Dios te va a juzgar individualmente, porque la hipocresía es individual. Bien le dan la última oportunidad. Pues los apóstoles no saben haber dicho puesto Pedro. Hay que preguntarle, porque a lo mejor ella también él le mintió a ella. Como dicen por ahí, también se la quiso hacer tonta a ella. Entonces hay que preguntarle. Y le preguntaron: ¿vendiste en tanto la heredad? Aquí es la oportunidad de oro, hermanos. Ella podía decir sí, o podía decir no, la verdad no, Pedro, perdón, y ora por mí porque la vendimos en más, pero pues ahí tuvimos una discusión con mi marido y dijimos no, y tenemos que, y eso fue lo que pasó. Aquí se muestra, hermanos, que es posible que ella no sabía lo que su marido había hecho. Era posible que el engaño de él no solamente fuera para Dios, una infidelidad espiritual, sino para con ella, una infidelidad matrimonial financiera. Porque a veces la mujer no sabe qué tan ahogados están. Y si los dos trabajan, a veces la mujer, porque es su adoración, ¿sabes qué, mi amor? A mí me gustaría dar esto. Y el esposo debe de respetar. Eso es algo importante. Ahora, la oportunidad es que ella en su confesión se muestre si es falsa o si no lo es. ¿Era solo Ananías o ella también? Aquí se muestra la hipocresía individual, hermanos. ¿Ella qué dijo? Sí, la vendimos, ¿qué? En tanto, hermanos. Ahí fue, hermanos. Fíjate, le dieron la oportunidad de oro, pero él dice, sí. Oye, a ver, ¿que la vendieron en tanto? Sí. Aquí te da un contexto cultural muy hermoso. Quiere decir que no es como que el marido movía y hacía y vendía y no se daba cuenta la mujer, hermanos. Entre los judíos también había comunicación, ¿qué, hermanos? Interna. ¿Sabes qué, mi amor? Voy a vender esta heredad, cuesta tanto, nos dan tanto, bien. Ella debió, como una dama de Dios, decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto, aquello. ¿Qué sucede? En la puerta, fíjate, aquellos pobres, hermanos, también cansados de enterrar al otro. Ellos apenas vienen, entrando a la puerta, hermanos, también ella cayó.
¿Qué culpa tienen los jóvenes? ¿A poco no, hermanos? Y esto hizo que viniera un temor increíble sobre toda la iglesia. ¿Qué indica? Como matrimonio, les hablo a los matrimonios de este lugar. Eres inexcusable, tú que dices, es que Él es el cabeza del hogar. No. Porque Dios te formó como dama de Dios para que le ayudes a tomar decisiones correctas. Para que sea su voz interna. Para que sea su conciencia y su corazón. Pero escúchenme bien, hermanos. La razón por la cual a veces un matrimonio batalla en su vida, hermanos, es porque la dama no es una dama de justicia, sino que es una dama de injusticia. Porque como le conviene, pues mira, calladito me veo más bonita, dice. Entonces, no va a decir nada. ¿Por qué? Pero aquella que sabe que tiene a Dios por juez, ¿sabes qué, mi amor? Espérate, a ver, Zafira, a ver, Ananías, ¿cómo puede ser que compremos esto y que compremos aquello y que paguemos acá y que demos esto? Esto no está bien, Ananías, esto está mal. Y no que Ananías se enoja, pues yo soy el marido y te echas un tiro ahí con el hombre. Hablo en forma, no hablo en forma física, ¿ok? Hablo en forma de palabras. Dice, el hermano dijo que me podía pelear. No estoy diciendo. Entonces tienes una conversación, un argumento y a ver qué pasa y esto y lo demás. Hermanos, eso es lo que hace que un matrimonio sea un matrimonio de honor. Eso es lo que hace. A ver, mi amor, no está bien que hicimos esto y esto no. No está bien que esto y acá. ¿Cómo que no te reúnes tú y yo sí? Y acá no. Si pudiendo ir tú, ve. La mujer, hermanos, es la que debe de pensar. La mujer, oye, estamos viendo, la mujer ayuda, pero también el hombre. ¿Qué indicamos? Que un matrimonio de honor, imagínate un caballero y una dama de fe, hermano, los dos hacemos lo que Dios quiere, así y así y así y así. Porque en ese hogar, en ese matrimonio no gobierna cada quien, gobierna Dios sobre ellos. Y si ella le dice algo que está en la palabra de Dios, se están sometiendo en el temor de Dios, lo que dice Efesios 5:21. Por lo tanto, hermanos, nunca debemos olvidar que cada quien dará cuentas a Dios por sus acciones, pero también debemos recordar que la complicidad de la hipocresía trae en nosotros condena, llenando nuestra adoración de irreverencia y profanidad, haciendo de nuestro cristianismo una vida eterna. Fíjense bien con quién se casan. Ahora, le hablo a las zafiras de la congregación, perdón, a las hermanas de la congregación. No sean cómplices si ven que algo está mal. No cierres el ojo, ábrelo. Porque no sabes que quien se perjudica eres tú mismo. Le hablo a varones, hermanos. Todo lo que tenemos es de Dios. Dios no nos lo va a quitar, aunque realmente es de Dios. Lo que Dios quiere es que aprendamos a depender de Dios. Le pedí todo a Dios en la vida y me contestó y me dijo, y me dio la vida para tener lo que todo. No está mal que tengas otra propiedad. Ten las que quieras, pero no le mientas a Dios. Ofrenda conforme prosperes. Eso es lo que dice la Escritura. Hazlo de corazón, no con tristeza. Si te pones triste, mejor no lo hagas, no quieras mentir. Ay, es que mi esposa está como ahí que ya tuve que dar porque ella está diciendo, no me deja. No. Dios, solo Él es Jehová. Y la invitación que tengo para ustedes, hermanos, es que recordemos que la hipocresía es individual, pero a veces se hace colateral. Pongamos de pie y cantemos este hermoso himno y meditemos en ello. Te invitamos. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús.
Amen.